Ya lo presenté, lo tengo aquí en el piso, dije el tema, avancé con hernia de disco, está Luciano Pomiglio con nosotros. Bienvenido, Luciano, una vez más. Bienvenido, buenos días, Eduardo, buenos días a todos. Claro, tiro el adelanto, él es el que sabe, pero vamos en función de lo que piensa la gente. Una pregunta básica, vamos a partirlo. ¿Qué es la hernia de disco? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, esto es bastante sencillo cuando uno tiene un modelito de estas características. Lo fundamental que tenemos que entender es que básicamente una hernia de disco es una salida de un contenido sobre un continente. En este caso lo que vemos es un modelo de columna vertebral en donde observamos la vértebra, observamos el objeto de nuestro estudio que va a ser el disco intervertebral y la vértebra está por debajo. Básicamente el disco está compuesto por dos partes. Un continente que es una estructura que se denomina anillo fibroso y un contenido que se denomina núcleo pulposo. Lo que ocurre cuando existe una hernia de disco es que el continente es vulnerado por el contenido. Se produce una brecha en el disco y entonces lo que vamos a obtener es la famosa hernia de disco. Con lo que conlleva, muchas veces sí, muchas veces no. Quiero decir con esto que a veces hay compromiso de las estructuras que están alrededor del disco, como puede ser el nervio raquídeo, que lo vemos aquí representado en amarillo, y a veces no. Es decir, que a veces puede ser más o menos asintomática, pero básicamente los síntomas tienen que ver con dolor. Muchas veces el dolor se corre según dónde esté instalado la hernia de disco. Uno puede sentir un dolor característico que puede correr por la cara anterior del muslo, por la cara posterior del muslo, en la zona del glúteo, en la zona de la pierna. Como dormido. Sí, a veces sentimos hormigueos, ese tipo de hormigueo suele conocerse con el nombre de parestesia. Entonces, básicamente esos son los síntomas, pero lo que despierta fundamentalmente a cualquier persona a la consulta es el dolor. ¿Y se produce por un golpe? ¿Se produce porque es hereditario? ¿Se produce por un mal movimiento? ¿Malas posturas crónicas? ¿Cómo se produce? Bien, básicamente todo esto que contás puede ser una de las causas. Fundamentalmente la causa más común es la causa o la teoría microtraumática, es decir, el disco se comporta como si fuese un amortiguador entre vértebra y vértebra, por lo tanto va sufriendo microdesgarros, microtrauma que va haciendo que pueda vulnerarse y de a poquito ir rompiéndose. Más allá de todo eso, hoy que hay un montón de teorías por las cuales el disco finalmente se rompe, la más común, la más característica es la famosa que cuenta el paciente y me quede duro, es cuando me agacho hacia adelante, el disco se va a comprimir en la parte de atrás, tomo un objeto pesado del cuerpo, cargo mi columna axialmente y hago una inclinación posterior, una extensión con una rotación. Ahí se produce la brecha. Ahí tenemos salida del contenido nuclear, por lo tanto puede existir ahí ese bloqueo agudo característico de ese dolor bien punzante en la espalda baja que es producto de, muy probablemente, producto de una hernia. Tenemos algo para compartir que nos va a ayudar para clarificar qué estudios me hago, entre otras cosas. Vamos a avanzar sobre algo más que va a clarificar lo que estamos hablando. Es muy interesante, porque también tenemos que conectar el diagnóstico de hernia de disco con la actividad física y con lo que una persona que tiene un problema de estas características puede hacer o no puede hacer. Es muy común y es muy frecuente que a veces el paciente se sienta como que no puede hacer deporte o como que alguna que otra actividad que implica algo de esfuerzo no lo puede hacer. En este caso presentamos un estudio bastante reciente con respecto a lo que es la hernia de disco y los runners, los chicos que hacen running, que salen a correr. Entonces, porque una de las cosas que también puede ocurrir es que a un determinado paciente le digan, no, correr no podés porque es impacto. Entonces, bien, hay algo fundamental que se llama principio de sobrecarga. Y lo que está intentando mostrar el estudio es que el disco intervertebral de un paciente que corre está mucho más fuerte y va a estar mucho más resistente que un disco de una persona que no corre. Por lo tanto, no es una contraindicación salir a correr cuando una persona tiene una hernia de disco. Ahora, usted me podría decir, bueno, pero a mí me duele cuando corro. Bien, entonces todavía ese disco no estaría adaptado para recibir esa carga. Pero cuantito el paciente pueda y esté adaptado,
bajo ningún punto de vista el hecho de salir a correr es una contraindicación. Lo sumo a esto, hay deportistas de alto rendimiento que tienen este problema. Nosotros estamos hablando desde el amateurismo, pero recuerdo que Guillermo Coria en algún momento tenía un problema, por que es lo que se conoce, tiene un problema del ciático, que es lo que primero que decimos. Por supuesto. Bueno, dice hernia todavía no, por supuesto, pero seguía haciendo deporte. Por supuesto. De hecho, hay un montón de jugadores y deportistas conocidos, como decís, que en algún momento han sido noticia por el cuadro hernia disco, pero también ocurre en personas que son... que no hacen deporte y que sí, bueno, a veces está bastante vinculado con deporte, no con deportes, perdón, con trabajos que son un poquito más pesados que otros. Pero vos me decís, bueno, pero la persona que es sedentaria y tiene un trabajo sedentario, un oficinista o una persona que trabaja en un banco, un viajante, camionero que puede tener hernia de disco también. Así que no solamente ocurre en personas que hacen esfuerzos importantes o son deportistas de elite, sino que también nos ocurre a las personas que también somos amateur. Vamos al segundo gráfico que, como título, tiene hernia de disco e indicación de reposo. Bien. Que la indicación la da alguien, no la hago yo. Sí, sí, por supuesto. Es frecuente encontrarnos con que una persona que recibe este tipo de diagnóstico tiene que hacer reposo. Pero lo que quiero aclarar es que el reposo tiene que ser relativo. Es decir, vamos a suspender las actividades que generen dolor, pero en la medida en que yo pueda realizar X actividad la necesito hacer, porque justamente una persona a la cual le instalan un reposo absoluto, bueno, tiene toda una serie de complicaciones que no queremos que ocurran. Los músculos se vienen un poquito abajo, hay un poquito de incoordinación motriz, esa persona empieza a tener problemas que tienen que ver con la condición cardiovascular. Cuando el cuadro y el reposo es muy avanzado, empezamos a perder masa ósea. Es decir, en definitiva, lo que se conoce con el nombre de síndrome de inmovilización o síndrome de reversibilidad, todas las adaptaciones que ese paciente tiene hasta el momento del diagnóstico las pierde a partir de que le indican reposo absoluto. ¿Qué hago para ir metiéndonos en el cierre? Digo, tengo la sensación de que me agarró esto, me agaché, a mí me ha pasado. Me agacho, quedo de abajo, me duele, voy al traumatólogo, voy al kinesiólogo, ¿cómo avanza eso? Básicamente la consulta puede ser traumatológica, puede ser el clínico de confianza, obviamente la quiropráctica es la profesión de elección porque básicamente es el pan nuestro de cada día, pero sí, uno consulta al médico o al quiropráctico o al clínico, entonces el médico decide generalmente para certificar el diagnóstico utilizar un estudio que se llama resonancia magnética nuclear. Exacto. Una vez que está el cuadro diagnosticado se procede al tratamiento que puede ser kinésico, puede ser quiropráctico, hay un montón de formas según la presentación del paciente y bueno, a partir de ahí se instala el tratamiento. Me sumo con esto, muchas veces escuchamos, me tengo que operar hernia de disco, cosas que culturalmente hemos heredado. ¿Hoy ha cambiado la medicina y permite que uno con diferentes tratamientos no llegue al final? Efectivamente. Por suerte el 90% de los cuadros de hernia de disco no requieren o no tienen indicación quirúrgica. Básicamente el tratamiento es conservador. Bien, te agradezco, te recomiendo un quiropráctico de Luciano Pomilio, es muy bueno por si necesitas. ¿Algo para el cierre? Nada más, simplemente siempre prevenir es curar y siempre consultamos, es como hablamos en anteriores ocasiones, el odontólogo es a la boca, como el quiropráctico es a la columna vertebral, así que bueno, la consulta es importante. Por supuesto al clínico de confianza también, para poder prevenir y cuantito aparece un síntoma, consultar para que después no pase a mayores. Gracias, Lu. Gracias.